Buenos días, profe. En el día de hoy me encuentro con el cadete Benítez Martínez Diego, el cual acaba de tener un esguince de grado 2 en el cuello de pie en la base militar de Toremaita. Lo primero que debemos hacer para aplicar o poner el respectivo vendaje es reconocer qué grado de esguince tiene nuestro paciente. Como ya lo había mencionado, tiene esguince de grado 2. ¿Qué procedemos a hacer? Procedemos a colocar un anclaje con cinta de esparadrapo a no mayor de 4 dedos de los nudillos de nuestro paciente. Es muy importante no colocar las puntas de las tiras acá. ¿Por qué? Porque el paciente a lo que vaya a firmar su pie dañará el vendaje o en el peor de los casos lo despegará. Procedemos a colocar el vendaje. Debemos tener en cuenta que al colocar la cinta no debe quedar ningún tipo de arruga. ¿Por qué? Porque si queda un tipo de arruga no será eficiente. Lo otro que no tenemos que hacer tanta presión o no tenemos que colocar la cinta tan fuerte porque cortará la circulación de nuestro paciente. Bueno, luego de haber colocado la cinta, podemos ver que no quedó sin arrugas. Procedemos a colocar otra tira de esparadrapo. En la parte de arriba medimos más o menos 4 dedos y colocamos la cinta por encima del tobillo. Tenemos que colocar la cinta con delicadeza para que no quede ningún tipo de arrugas. Como pueden ver, quedó sin arrugas. Bueno, luego de esto procedemos a colocar una tira no tan gruesa, más atrás de los maleolos. Debemos tener en cuenta que la tira la punta de la tira debe quedar en la mitad de nuestro anclaje. También debemos tener en cuenta que no debe tapar el tobillo. Listo. ¿Qué es recomendado? Yo recomiendo hacer una seguridad en las puntas de las tiras. ¿Para qué? Para que a la hora del paciente afirme su pie contra el suelo, las cintas no se vayan a despegar, ya que el paciente siempre va a estar expuesto a múltiples tipos de clima o, en el caso tal, teniendo en cuenta que somos militares, el paciente va a tener botas. Entonces eso provocará que el pie se caliente y la cinta se empiece a despegar. Entonces procedemos a colocar una seguridad. En esta seguridad no lo podemos hacer sin tener en cuenta de que queden arrugas, ya que solo es una seguridad. Bueno, luego de tener esto, debemos asegurarnos de que los anclajes y las cintas que estemos pegando queden totalmente pegadas al pie del paciente. Como podemos ver, esta tira es totalmente funcional. Ahora procedemos a colocar una de las tiras más importantes en este vendaje. Bueno, la punta de la tira era posteriormente en la mitad del anclaje que hicimos inicialmente. Bueno, lo colocamos acá en la mitad. Fijamos bien para que no se despegue. Listo. Y procedemos a dejarlo en la mitad del otro anclaje. Debemos tener en cuenta que debe quedar así, no se puede pegar. Posterior a eso, procedemos a colocar
los seguros que evitarán que la cinta se despegue. Listo. Posterior a esto, iniciaremos a colocar unas tirillas que son más finitas, las colocaremos en X. También las colocamos en la mitad del anclaje. Procedemos a colocar la otra. Cuando hacemos este tipo de vendaje debemos estar corrigiéndole la postura al paciente. Listo. Posterior a eso, volvemos a colocar nuevamente unos seguros que evitarán que la cinta se despegue. Debemos tener en cuenta que el seguro no debe cubrir nuevamente la parte, no debe cubrir nada de la palma del pie. Debemos colocarlo con la mayor delicadeza para que no quede tan templado y no le traiga problemas al paciente con la articulación. Listo, como podemos ver, ya tenemos el cuello del pie fijado. Viene lo más importante de nuestro vendaje y es colocar la venda. Lo más recomendado es colocar una venda finita. ¿Por qué? Porque se nos hará más fácil trabajar con ella. En estos casos voy a trabajar con una venda que es un poco más gruesa. Como pueden ver, está totalmente nueva. Debemos verificar de que la venda esté totalmente nueva. ¿Por qué? Porque esta se compone de unas miofibrillas, las cuales si se llega a usar una vez la venda y se estiran, ya la venda no se podrá usar más. Como pueden ver, la acabamos de destapar. Es importante que la venda no despegue la planta del pie. Entonces, iniciamos colocando la venda acá. Con la yema de los dedos tenemos para evitar de que la venda se despegue. Empezamos. 1, 2, 3. Posterior a eso empezamos a colocarla. Una duda que me preguntan mucho es que si la podemos cubrir el tobillo. En estos casos no es recomendado. ¿Por qué? Porque el tobillo está expuesto al roce prácticamente de la bota y esto evitará de que el tobillo sufra, ya que si bien sabemos el tobillo es una parte muy sensible del pie. Como ven, no hemos despegado la venda del pie. Listo. ¿Qué recomiendo yo? Lo que yo recomiendo es asegurar la venda nuevamente usando una tira de esparadrapo.
Debemos tener en cuenta que no quede tan apretada, la seguridad. Posterior a eso, volvemos nuevamente a colocar una seguridad. Listo. Como pueden observar, nuestro vendaje ya ha finalizado. Con esto logramos de que el paciente pueda caminar sin que le afecte tanto o sin que le duela tanto, ya que inmovilizamos el pie. ¿Listo, perro?